Sonia Lupin, maestra estilista, presenta Videos Educativos. Hoy estamos en la Casa del Peinador, aquí en Mar del Plata. Casa del Peinador de Marcos Diegues, que siempre está tan disponible para todos nosotros los peluqueros. Realmente, hoy tenemos un programa hermoso. ¿De qué vamos a hablar? De tijeras, sus filos, tamaños y para qué nosotros podemos darle uso o qué tijera es mejor dependiendo del uso que le queremos dar. Ahora vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta si nosotros vamos a elegir una tijera es si nosotros la vamos a trabajar para texturizar o para cortes de precisión. Es muy común que nos pregunten ¿qué tijera me puedo comprar? No es la cuestión la tijera que vos te puedas comprar según mi opinión o según la opinión de cualquier otro profesional, sino dependiendo de lo que vos necesites y también cómo es tu grandor de mano, la longitud de tus dedos y si necesitas una tijera más o menos ergonómica con las anillas. Vamos a lo primero que es las medidas de las tijeras. ¿Qué te parece? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a elegir una tijera es el largo de la tijera. Es muy común que digan, yo quiero una tijera larga, número 6, porque mi profesor cortaba siempre con 6. Y por ahí dice, no, yo prefiero una 5,5 porque mi profesor cortaba con 5,5. La cuestión es para qué vos la querés utilizar y el largo de tu mano. Si es para una tijera de peine tijera sobre peine, podemos utilizar tijeras largas de 6 a 6,5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar el peine y vamos a ir llevando hacia arriba lo que sería la tijera. Es lo que se llama tijera al vuelo. ¿Sí? Vamos a cortar al vuelo, entonces nos convienen tijeras largas. A no ser de que vos también tengas una mano muy grande, de dedos muy gruesos y largos, perfecto, o finos y largos, perfecto, una tijera 6 tranquilamente puede ser. La 6,5, como es en este caso, es más como para tijera al vuelo, tijera sobre peine. Muy bien, pero no siempre lo vamos a emplear en eso, sino que mayor cantidad de veces, a no ser de que sea masculino, en femenino principalmente, son tijeras o de precisión o texturizantes, las cuales vamos a trabajar apoyando en los dedos o trabajando con picotage en el aire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tomar la medida del tornillo, ¿sí? Del tornillo que tenemos aquí, lo vamos a apoyar en la base de nuestro dedo medio, y lo que vamos a hacer es apoyarlo. Y fíjense que yo tengo una falange, 2 falanges y media de largo, ¿sí? 2 falanges y media de largo de lo que sería la hoja de la tijera. Eso me viene perfecto a mí para yo saber que este sería el largo óptimo. ¿Por qué largo óptimo? Y ahora le aviso al de la cámara que voy a mover mis manos por las dudas. Porque cuando yo voy a cortar hasta la segunda falange, es decir, voy a cortar primera falange, segunda falange y la tercera falange solamente voy a ir hasta la mitad. ¿Por qué voy a ir hasta la mitad? Para no cortarme. Y por otro lado, que también todo cabello que tome en esta zona
va a quedar flojo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos miramos, aquí tenemos casi siempre más abierto. Y aunque no tengas abierto, de todas maneras es una parte muy carnosa que no va a sostener tanto el cabello como en las dos primeras falanges que tenemos aquí. La primera, la segunda y la mitad de la tercera. Entonces lo que vamos a hacer es cortar en esta posición muchas veces o a veces en picotage. Pero la medida óptima sería 2 falanges y media. Esto por un lado. Cuando nosotros vamos a elegir una tijera, lo que tenemos que tener en cuenta es que si lo vamos a utilizar para texturizar o no vamos a utilizar para texturizar. Las tijeras para texturizar van a ser tijeras microdentadas con 1 o 2 filos, va a depender. Y otro tipo de tijeras para texturizar los vamos a tener en las tijeras de pulir, que también van a ser texturizadoras. Cuando nosotros queremos para jugar un poco más, vamos a utilizar tijeras con filo navaja o filo dulce. Vamos primero a la tijera de texturizar de un filo dentado, microdentado, y otro filo es dulce, ¿sí? Un filo es microdentado y el otro filo es dulce. Fíjense en qué hermosa tijera que nos ha buscado Marcos y las chicas de la Casa del Peinador aquí en Mar del Plata, que es una tijera muy nacional, argentina, y tenemos el jueguito, por supuesto, con la de pulir. Y la de pulir es una tijera muy finita, es bárbara, es espectacular y por supuesto también el filo es dulce. Muy bien, vamos a hablar un poco de los filos y la ergonomía o no de las anillas. Muchas veces tenemos anillas parejas, ¿sí? Lo importante es que nosotros sepamos que únicamente vamos a mover el pulgar para poder cortar. Después tenemos otro tipo de anillas. Estas encima son, los cabezales de las anillas son rectas. Después tenemos otro tipo de anillas que tenemos anillas también paralelas, pero es mucho más ergonómico la parte de los cabitos de las anillas, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí me permite un agarre y un apoyo mucho más cómodo para mis dedos. Vamos a otro tipo de anillas. Tenemos las anillas que son desparejas, es decir, que tenemos una anilla más larga y otra anilla mucho más corta, ¿sí? Tenemos aquí otro modelo también de doble anilla. Lo que tiene, que aquí tenemos una anilla que es recta, pero aquí en esta tijera que nos dio Marcos tenemos una anilla que también tiene otra ergonomía. Es decir, que en estas anillas que son en desnivel, nosotros vamos a tener mucha más firmeza en el corte. Este tipo de anillas que son paralelas cuando nosotros las miramos en esta posición, son totalmente paralelas, difieren de estas porque estas tienen una ergonomía diferente. ¿Qué me permite? Me permite trabar mucho más el pulgar y trabajarlo mucho más firme. ¿Por qué? Porque justamente los dedos no son parejos. Entonces, este tipo de tijera con anillas más parejas me va a permitir otro tipo de trabajo totalmente diferente a las anillas que son muy asimétricas.
Las anillas asimétricas principalmente son para personas que por ahí no manejan bien el pulgar y mueven casi toda la mano. Cuando tenemos estas anillas más ergonómicas, lo que hacemos es mover mucho menos el resto de la mano, no la abrimos tanto. ¿Sí? Muy bien. ¿Les ha gustado hasta aquí? Vamos a seguir. Vamos a ir a los filos, ¿sí? Los filos de trabajo. Tenemos los filos. Los filos texturizantes, dijimos en las tijeras clásicas, comunes, son microdentados. Podemos tener filos de un solo microdentado y de 2 microdentados. Es decir, tenemos un solo filo microdentado y el otro filo dulce, o muchas veces en muchas tijeras vienen los 2 filos microdentados. La que más se utiliza es la de un solo filo microdentado. ¿Cuál es la diferencia de que si yo aplicaría una tijera que fuese de filo dulce o, si no, de filo navaja? Que ya vamos a estar hablando de estos 2 filos. El filo, cuando yo tengo un solo filo microdentado, lo voy a utilizar este tipo de tijeras especialmente en cabellos que están muy maltratados, que están porosos, que están elastizados, que están muy decolorados. Cuando yo utilizo este tipo de filo en este tipo de cabellos, lo que va a hacer el filo es que trabe el cabello y no se deslice, sacándole precisión al corte. Porque cuando sabemos que es un cabello que está muy trabajado, necesitamos un corte un poco más de precisión y no tanto de deslizar tijeras. ¿Por qué? Porque el corte de precisión me va a dar textura, me va a dar firmeza al cabello para que realmente ese cabello se envuelva y no se dispare y no se pare. ¿Les ha gustado hasta aquí? Me parece que sí. Bueno, en la próxima clase desde la casa del peinador vamos a ver filos navaja y filos dulces y también los diferentes estilos y tipos de tijeras de pulir. Hay mucho para hablar sobre tijeras. Tenemos que agradecerle a Marcos Diegues que nos ha prestado sus instalaciones para que nosotros podamos hablar sobre este tema y tantos otros que siempre desde aquí estamos hablando. La atención de la Casa del Peinador aquí en Mar del Plata, todas sus sucursales, es espectacular. Por supuesto, si vos estás fuera de Mar del Plata, te comunicas al celular de Marcos Diegues y le decís que viste el video y seguro una atención vas a tener porque los precios de Marcos son espectaculares. Y llegamos al final de nuestro video y tenemos que agradecer muy especialmente la gentileza de la gente de la Casa del Peinador aquí de Mar del Plata, Marcos Diegues con todas sus chicas que realmente nos atienden siempre fantástico. Y por supuesto a Producciones AA de Adrián Escalada e Hijos que nos preparan estos hermosos videos para que nos lleguen hacia vos.